planteo de ecuaciones, ¿ya? Listo. A ver, nos habíamos quedado en el problema 4, si mal no me equivoco. A ver, por ahí me confirma. Hola, hola, ¿me Y confirman si es profe, nos verdad? faltó resolver el problema 4. Gracias, joven, gracias. Listo. Vamos a ver si es verdad. Dice, a ver, ¿quién lo lee, por favor? A ver, ¿quiénes están en sala? Participantes, a ver. Yuleisi, a ver, Rafael. Ya está. Muy bien. A ver, Tatiana Mendoza, ¿puede leerlo? ¿Puede leer el problema, el primer problema, por favor? O el problema 4. Oh, no está. A ver, Winnie está, Winnie Olivera. Sí, profesor, buenas tardes. Ya Hola, pueden ver el hola problema Reina, a ver. cuatro. Problema 4, por favor. La negación de todos los rectángulos son paralelogramos es A. Todos los rectángulos no son paralelogramos. B. Todos los no rectángulos no son paralelogramos. C. Algunos rectángulos no son paralelogramos. D. Algunos rectángulos son paralelogramos. E. Todos los no rectángulos son paralelogramos. Gracias, gracias, Winnie. Excelente. A ver, ¿qué hemos escuchado o qué habíamos escuchado en la clase anterior sobre la negación? ¿Qué recordamos de la negación? ¿Se acuerdan que había una parte de equivalencia y otra parte de negación? Vamos a recordar un poquito por aquí lo que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto que los cuantificadores en sí los podemos clasificar de dos maneras, ¿no es cierto? Yuleisi, a ver, ¿de cuántas maneras se puede clasificar los cuantificadores? Smith Bardales. Smith Bardales. Nada. John Spilko. A ver, ¿de cuántas maneras se puede, o de cuántas maneras se clasifican los cuantificadores? De 2. Ya, ¿cuáles son esas dos maneras? Universal y existencial. Muy bien. Entonces lo podíamos clasificar de dos maneras, universal y existencial. Vimos algunas palabras clave para poder diferenciar. Y tanto las universales como las existenciales también se pueden clasificar en dos. ¿Cuáles son? ¿Quién me ayuda? A ver. Esto, la universal sería de afirmativo y negativo y la existencial también afirmativo y negativo. Gracias, señorita. ¿Cuál es su nombre? Mari Yalu. Ya, gracias, Mari. Excelente. Tanto las universales como las existenciales se clasifican en afirmativo y negativo, cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y habíamos visto, para esta parte, para este problema, necesitamos recordar, uno, las equivalencias y otro, la negación. Recuerda que está prácticamente ahí. ¿Cuáles son las equivalencias? Las equivalencias, a ver, ¿quién se acuerda? De un universal afirmativo, ¿cuál es su equivalencia? La negación de un existencial negativo. Excelente, la negación de un existencial negativo. Y de ahí prácticamente el resto es intuitivo. De un universal negativo, la negación. ¿De qué, chicos? Ay, ayúdenme, ayúdenme. De un existencial, ¿qué? Su compañero que participó también, ayude, ya que el resto no quiere participar de una vez. Termínelo, continúenlo. Hola, hola. A ver, de un universal negativo, ¿cuál es su equivalencia? ¿La negación de quién? De un existencial afirmativo. Ya. Igual por acá, de un existencial afirmativo, ahí nomás sale su equivalencia es la negación de un universal negativo. Y de un existencial negativo, su equivalencia es la negación de un universal afirmativo. Acuérdense, esta negación lo podemos escribir de varias maneras. A ver, ¿cuáles son estas palabras clave? A ver, ¿quién me dice cuáles son las palabras clave para la negación? No es cierto que es falso que. Correcto, no es cierto. ¿Qué es falso? ¿Qué?
es incierto qué, no ocurre qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también habíamos visto, así como habíamos visto equivalencias, también habíamos visto las negaciones. Y las negaciones simplemente se le quita en la negación. Para las negaciones se quitan estas negaciones, ¿verdad? Parece un poco irrisorio, pero es así. De un universal afirmativo, ¿cuál es su negación? Ya no es necesario anteponer la negación, sino de frente el existencial negativo. De un universal negativo, ¿cuál es su negación? Ya no es necesario colocarle la negación, sino de frente un existencial afirmativo. Igual por aquí, de un existencial afirmativo, su negación, o acá le coloco, ¿no? La negación, mejor así, la negación es un universal negativo de frente. Y de un existencial negativo, la negación equivale a un universal afirmativo de frente. ¿Correcto? Listo. Ya está. Entonces, de acuerdo a esto, pues ya podemos resolver de una manera rápida este problema. Ahora bien, dice la negación. A ver, todos los rectángulos son paralelogramos. Díctenme. ¿Qué tipo de cuantificador es? Universal afirmativo. Todos los rectángulos son paralelogramos. Ya está. Profesor, me parece que no está convirtiendo lo que está escribiendo. ¿No se está viendo? Ah, sí, tienes razón, pero no sé por qué se va hasta ahí. Ahí ahora sí, ¿no? Sí. Ya, y hace rato estoy escribiendo y ustedes no me avisan, chicos. Ya. Ayúdenme, por favor, en eso. Sí les voy a pedir, les voy a suplicar, porque en el Zoom, bueno, no sé, me imagino que es las nuevas versiones de Zoom, porque antes se podía compartir y toda la pantalla, ¿no? Ya, ahora no, ahora ve. Salgo de la pantalla principal y ya no se deja de compartir, mire, ya. Todos los rectángulos son paralelogramos, no nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto. Todos los rectángulos son paralelogramos. ¿Qué tipo de cuantificadores? Universal afirmativo. Es universal afirmativo. Entonces acá le colocamos, es un universal afirmativo. Y quiero su negación. ¿Qué tiene que ir en su negación? Existencial negativo. Un existencial negativo. Entonces acá le coloco, entonces, la negación será un existencial afirmativo. A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Ya no serían todos. ¿De todos qué viene? Si es existencial. Algunos, pocos, raros, muchos, ciertos, pero como en las claves está la palabra algunos, entonces no nos preocupamos, ¿no? Algunos ya le quitamos la palabra los, ¿sí? Le quitamos la palabra los, ¿correcto, chicos? Algunos rectángulos, ¿qué coloco? No son. Claro, porque ya sería un existencial, acá le coloco, ya no sería un universal, sino sería un existencial y sería negativo. Ahí está. Entonces, algunos rectángulos no son no o no son. En algunos casos lo vas a encontrar como son no. En otros no son. En este caso creo que está clarísimo que no son paralelogramos. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? Alternativa. Alternativa, hijos. A ver, ¿no quieren participar? ¿Qué les pasa, hijos? Alternativa C, profe. Participemos, si no, ¿cómo? Ahí está. Entonces la respuesta correcta es la alternativa C. Listo. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos a ver. Un segundito, chicos. Un segundito, por el amor de Dios.
Problema 5. Listo. Ya, a ver chicos. ¿Cuál es la negación de la proposición? Algunos peruanos son dueños de sus tierras, dice. ¿Cuál es la negación? Primero analicemos, a ver. ¿Qué tipo de proposición es? Existencial afirmativo. Afirmativa. Ya, listo. Entonces por acá lo anoto. Algunos peruanos son dueños de sus tierras. Listo. Este es un existencial afirmativo. ¿Cuál es su equivalencia? ¿Cuál es su equivalencia? Equivalencia a la negación de un universal negativo. Correcto. Entonces acá coloco. Acá nos dicen, a ver, acá nos dijeron negación y aquí también, o sea, nos piden negación, ¿no? No nos piden equivalencia, perdón. Entonces aquí te pido la negación. ¿Cuál sería su negación? Universal negativo. Claro, si es un existencial afirmativo, su negación sería un universal. Acá le colocamos un universal negativo. Listo. ¿Cómo haría? La palabra universal negativo significa ninguno, ¿sí? Ningún. Ningún peruano. Acá, bueno, ya no lo pluralizamos, sino lo singularizamos, ¿no? Y esto va a estar en singular. Ningún peruano es dueño, porque estamos singularizando, de sus tierras. Ningún peruano es dueño de sus tierras. Universal negativo. Alternativa, chicos. La C, profesor. Excelente. Listo. Alternativa C. Vamos a marcar por acá. Listo. Facilito. Les dije la clase pasada de que la teoría era lo complicado. ¿Se acuerdan? La teoría era lo complicado. Lo que era difícil, lo que era sencillito, aunque parece mentira, es la solución. La solución es el toque se hace. Permítanme, chicos. Por favorcito. Me olvido de hacer esto. Esto igual lo vamos a necesitar. Ya, listo, ahora sí. Vamos a las 6. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué el anterior no sería todo? Porque es universal negativo. Cuando es universal afirmativo, sí se dice todo. Cuando es universal negativo, es ninguno. ¿Sí? Cuando es afirmativo es todo, entonces. Claro. O sea, les dije que habían dos opciones, ¿no? De que, a ver, en los universales, por aquí, en los universales, ¿cuáles eran las palabras mágicas, chicos? A ver, ¿quién me dice? Todo y ningún. Ya. De los universales, universal afirmativo, ¿cuáles son su equivalente? O perdón, ¿cuáles son las palabras? Se puede decir todo A es B. Esto es universal afirmativo. Y el universal negativo era ningún A es B. También se podría decir todo A no es B. Los dos obedecían al universal negativo. ¿Sí? Sí, exactamente en la pregunta anterior está todo peruano no es dueño de sus tierras. Sí, claro, acá tiene el no, mira.
al tener el no, prácticamente los dos son lo mismo, mira. Todo peruano no es dueño de sus tierras, es lo mismo que ningún peruano es dueño de sus tierras, mira. Entonces quiere decir que hay una ambigüedad. Las dos son respuestas correctas. Si no estuviera el no, ¿sí? Si no estuviera el no, pues fácil, ¿no? Ningún peruano. Pero acá dice los dos, mira. Entonces acá estamos hablando de todo A es B. Todo A, perdón. Todo A no es B. Ahí está clarísimo. Y también es lo mismo que ningún A es B. Quiere decir que los dos, mira, no me he percatado de esto, los dos son la respuesta correcta. Los dos, porque los dos obedecen a lo mismo. Profesor, entonces, ¿cuál marcamos? Quizás sean 15 por la pregunta, perdón, por el texto, y seguramente han querido decir todo peruano es dueño de sus tierras, ¿no? Pero como les digo, los dos obedecen a lo mismo, es la misma respuesta. Entonces, quizás por acá, quizás ha habido algún error, pero bueno, ya les estoy indicando que los dos. Profesor, ¿y cuál marco? Pues en este caso, cualquiera de los dos va a ser la respuesta correcta, ¿no? No creo que se dé otro caso de estos, quizás ha habido algún error, pero vuelvo a repetir, los dos es la respuesta correcta porque los dos dan a conocer un cuantificador universal negativo, ¿ya? Hola, 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 ¿sí? A ver, ¿alguien activó su micro? ¿Quiere preguntar algo? Ya, joven, a ver, ¿alguna pregunta entonces? Vemos que los dos es correcto. Gracias por la participación, correcto. Pero vuelvo a repetir, uno de los dos seguramente ha habido una equivocación. Pero los dos es la respuesta correcta. ¿Ya? Seguimos. Si hay otra pregunta, por favor, antes de continuar. A ver. A ver, jóvenes. Hello. Ya, no hay. Vamos al problema número 6. Ah, ya. El problema número 6 tiene que ver con tres expresiones y vamos a tener que definir por una. Vamos a ver qué nos toca. La idea era trabajar de dos, ¿no? La idea era trabajar de dos como hemos estado haciéndolo, pero bueno, ya nos vino de frente en el 6. A ver, vamos a ver por acá lo resuelvo. Vamos a ver. A ver, ¿quién lo lee, por favor? ¿Alguien por ahí que me ayude a la lectura? Yo, profesor. A ver. Si algunos estudiantes trabajan, ningún perseverante es ocioso y todos los estudiantes son perseverantes. ¿Cuál de las siguientes proposiciones se puede concluir? 1. Es falso que ningún perseverante trabaja. 2. Algunos estudiantes son ociosos. Y 3. Algunos ociosos no trabajan. Muy bien. Entonces, observen. Es falso, perdón, algunos Profesor, estudiantes, ¿sí? se salió de la pantalla. Ahorita solo está mostrando la ventana de Zoom nada más. Nada más, a ver, un segundito. Uy, Dios mío. A ver, dame otro segundito. Ahí, acá estoy. Ya, creo que se está compartiendo de nuevo. Ahora sí me confirman si se compartió. Sí, sí está viendo. Se ve Todavía, profe. la parte de Zoom, profesor. Ahí. ¿Nada? A ver, ahí.
Ahora sí, profesor. No le escucho a su compañerita o es mi internet o no sé qué pasa. A ver, a las justas si lo escucho. Gracias, profe. Ya se ve, profe. Ahora sí, profesor, ya se visualiza. Ya, gracias. A ver, decimos así. ¿Ve? Si algunos estudiantes trabajan, ¿qué colocaría entonces? Pues ya hemos visto la clase pasada que podemos hacer esto, ¿no? E de estudiantes y, ¿por qué I? ¿Por qué I? A ver, ¿quién me dice por qué I? ¿Por qué I, chicos? ¿Están ahí, por favor? A ver. O yo no los escucho, o cuál es el problema, la dificultad. A ver, si están por ahí, estoy compartiendo, estoy haciendo la clase o ya me salía de la clase. Cuéntame, doy. Se salió de la pantalla Salió nuevamente. de la clase, profe. Es que no contestan, pues chicos, si yo les digo algo, tienen que contestar mínimamente, si no tengo que salir de la pantalla para ver si están ahí o no, porque voy a suponer que estoy en mi internet, como estamos con lluvias, voy a pensar que mi internet se fue, pareciera que estoy solo. Ya, algunos estudiantes trabajan, estudiantes trabajan. Ningún perseverante es ocioso. Ah, entonces quiere decir que acá hay una negación, porque dice ningún. Todos los estudiantes son perseverantes. Ah, todos los estudiantes son perseverantes. Listo. ¿Pero qué conectores van a ir? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué conectores van? ¿Quién me ayuda? Sería la I. Correcto. Entonces acá colocamos la I. Aquí. Condicional. Correcto. Entonces, Porque dice todos. O bueno, en este caso dice ninguno. Y eso es negación. Y finalmente todo. Condicional. También condicional. Listo. Miren, voy a Profe, hacer ¿puede esto. explicar nuevamente por qué la I? Porque dice algunos. Habíamos quedado de que cuando nos dicen algunos cuantificador existencial, siempre cuando hay cuantificador existencial, siempre se enlaza con el I. Siempre. ¿Ya? ¿Por qué entonces? Porque dice todos. Mira, la primera es algunos. Aquí está el I. La segunda es ningún. Ningún es universal. Aquí está la flecha. Pero no solamente es la flecha en ningún, también está en la negación. Por eso le he puesto negación, porque dice ningún. Ningún es universal negativo. Acá está la negación. Y la última dice todos. Aquí está el todos. Todos los estudiantes son perseverantes. Ningún perseverante es ocioso. Algunos estudiantes trabajan. Ahora, yo necesito analizar qué me puede dar. La recomendación, ustedes van a hacer esto, miren, de 2 en 2, ¿ya? ¿Hay P al inicio y hay P al final? O sea, lo primero que debemos hacer es analizar si es que hay dos flechas, si hay dos, ¿ve? Porque son 3. Entonces, hay 2 flechas, sí. Podemos usar silogismo hipotético. Para los que no se acuerdan, ¿cuál es el silogismo hipotético? El silogismo hipotético era A entonces B, B entonces C, se elimina el B y te queda A entonces C. Profesor, el silogismo hipotético también funciona así, ¿no? B entonces C, A entonces B y eliminaba B. Y me queda A entonces C. Entonces yo puedo unir estos dos, mira, de jóvenes. Puedo unir estos dos, ¿ve? Dejarlo un ratito a leite. Y de estos dos, ¿qué puedo concluir, jóvenes? ¿Qué puedo concluir de estos dos? I, Entonces, negación de O. Ya, entonces de aquí yo puedo concluir entonces la negación de O. Ahí está. La negación de O. Entonces, profe, ¿no sería I? Claro, entonces sería pues.
Aquí. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar, chicos? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta expresión con esta expresión, las dos unidas. Es que, a ver, si son 3, lo primero que debes hacer es 2. 2 reducirla. Te quedas con 2 nuevamente. La conclusión de esos 2, que es este de aquí. Mira, la conclusión de estos 2. De nuevo, estas 2, conclusión. A ver, por acá. Ya, ahí está. La conclusión de estos 2 y listo. Y los 2 primeros. Ahí está. A ver. Lo puedo separar. Mira. Puedo decir, a ver, este es otro ya. Esta es otra forma. ¿No? Ahí está. Vamos de nuevo. De estos 2 jovencitos, de estos 2, o perdón, de los 3, primero elijo 2. Profesor, ¿puede elegir como sea? Claro, puedo elegir como sea. Pero creo que lo más fácil es utilizar silogismo hipotético. Estas 2 flechas, P se repite y quedarme con los que sobran. Ahí está. Ahora, este de aquí que quedó, esto que quedó, lo uno con el primero que no le he tocado. Ahí está, a ver. Ahí está. Ahora, de los 2, ¿qué puedo concluir? A ver, ¿quién se acuerda qué es lo que puedo hacer? Separar en la I. En la I se separaban. Claro, la I se separa. Entonces digo, a ver, ¿con quién me conviene unirlo? E. ¿Con el E o con el T? Con La ese E. o no. Listo. ¿Y ante qué caso estoy? Para los que no se acuerdan, tendríamos el caso de modus ponens o modus tollens. En este caso creo que estamos ante modus ponens. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, para los que no se acuerdan, ese es el lío que a veces no recordamos, pero lo voy a borrar, ¿ya? Lo voy a escribir por la derecha y lo voy a borrar. Para los que no se acuerdan, modus ponens. ¿Cuál es modus ponens? Era A, entonces B, A, concluyo B. O sea, de todo esto concluyo B. Entonces aquí tengo E, entonces no, E, ¿qué concluyo de los 3? ¿Qué concluyo? Negación de O Correcto, negación de. y T. Entonces lo que me va a quedar, ahí está. Pero profesor, ¿y el T qué pasó con el T? El T siempre se queda. Se lo baja. El T ahí quedó. O sea, el T es el único que no se ha podido eliminar para nada. Mira. Entonces se queda ahí. Quiere decir que la conclusión sería negación de O y T o entonces T. A ver, ¿qué opinan? Sí. Y T, profe, baja. Y T, y Claro, T. claro. El I, profesor, baja para abajo, claro, y luego lo subimos para